Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Y estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, en el sprint final de ese tiempo de espera y de esperanza que es el Adviento. Y la liturgia, Señor, continuamente, pero hoy de una manera especial, se desborda en exclamaciones de esperanza, de alegre expectación, diría, por tu venida. Y tenemos en la antífona de entrada esas palabras de Isaías que como que expresan esto, dicen, bueno, cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra, o brote salvador. O sea, desde arriba, desde abajo, los lados, que todo derrame ese rocío suavísimo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, refiriéndose a este tiempo de Adviento, quizás lo hemos meditado porque ya llevamos varias semanas, pero escribió en Forja este punto. Dice, qué buen tiempo para remozar el deseo, la añoranza, las ansias sinceras por la venida de Cristo, por su venida cotidiana a tu alma en la Eucaristía. O sea, el tiempo litúrgico del Adviento es un tiempo que se repite diariamente en nuestro día, con esa preparación de la misa durante el tiempo de la noche, ese deseo de recibir al Señor en nuestras almas. No hace sino adiestrarnos en una actitud que debe ser habitual en nosotros. Ecce veniet, decía nuestro Padre, que está al llegar, nos anima la Iglesia. Pues eso, nosotros ahora, Señor, anhelamos tu venida a nuestros corazones y tu venida en la Sagrada Eucaristía, en la misa que vamos a celebrar después. Ven, Señor, no tardes. La Eucaristía para nuestro Padre era ese Belén continuado, lo hemos meditado tantas veces. Y la liturgia de este cuarto domingo pues tiene como protagonista a nuestra Madre la Virgen. Y concretamente ese momento de la encarnación o de la anunciación, que es lo mismo, ¿no? De hecho, la oración colecta de la misa de hoy es la que decimos a diario en el Ángelus. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, Cristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Y luego, en la primera lectura, como es también muy frecuente en el Adviento, se cita a Isaías en el año 733 a.C. Estas palabras se pueden fijar muy precisamente porque se dirigen a un rey concreto en una situación histórica concreta. Y contienen esta profecía que permaneció durante tantos siglos oculta y sin desvelar. El Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Claro, nosotros, Señor, esto lo entendemos perfectamente, pero estas palabras permanecieron como el ojo de una cerradura maravillosamente dispuesta para la llave que es Cristo, ¿no? Que abre esa profecía, que encaja maravillosamente. Nos está hablando de la Navidad y por eso el Salmo pues responde de nuevo con una exclamación, ¿no? Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Nosotros también, Señor, se lo pedimos al Señor, que nos ayude a ser, como decía nuestro Padre, hombres y mujeres de deseos, de grandes deseos, de deseos de recibir al Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza. Lo decimos tantas veces. Y el Evangelio, que es el del ciclo A, lógicamente, pues no se toma no trae la página de la Anunciación, como ocurre otros años, sino se toma de Mateo, que narra lo mismo, pero desde el punto de vista de José. Narra la encarnación del Hijo de Dios, pero la Anunciación queda un poco implícita. Y como siempre, Mateo hace ver que se cumplen
las antiguas profecías. María, dice Mateo, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo, a su pueblo de los pecados. ¿No? Y estaba leyendo esto y la verdad es que estaba pensando en la casa de José, ¿no? Allí en Nazaret, donde hemos estado, allí en la gruta. O sea, pues allí pasó todo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Pues es impresionante, en primer lugar, Señor, la actitud de escucha de José. Primero, este hombre justo lee los acontecimientos de su vida y de las personas a las que ama, lee esos acontecimientos en su oración, usando su inteligencia y también su corazón, ¿no? Porque en la decisión que toma pesa mucho el amor que tiene a la Virgen María. Intenta acertar con la voluntad de Dios y por eso escribe Mateo que no quería denunciarla, porque sabía, pienso yo, que no tenía motivo para ello. Así que decidió repudiarla en secreto. Es decir, que este hombre tan bueno, cuando ya tenía la vida resuelta y de qué manera, ¿no? Todas sus ilusiones, pues ya estaba ya desposado con la Virgen María, la que amaba profundamente, pues decide quitarse de en medio ante el misterio de algo que le sobrepasa. A esa decisión tan costosa llega en su oración. Como nosotros a veces, que también tenemos que tomar resoluciones pues que nos cuesta, porque nos cuesta entregar algo o nos cuesta qué sé yo. Pero San José se mantiene a la vez abierto y disponible, sin encerrarse en esa resolución que ha tomado. Y Dios le corrige los planes. Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Es pues un cambio de planes total y a la vez pues una vocación en toda regla. Una vocación, Señor, descubierta en sueños. Y todos nosotros pues probablemente recordamos esas palabras del Papa Benedicto XVI, donde decía que realmente se necesita una sensibilidad muy especial para un adiestramiento muy profundo en escuchar la voz de Dios para ser capaz de discernir la voluntad de Dios a través no de un enviado, sino de un enviado dentro de un sueño. Nosotros ahí, Señor, nos damos cuenta que San José era una persona pues muy acostumbrada a guardar las cosas en su corazón, como la Virgen. Como la Virgen. La verdad es que se trataba de un sueño bastante alegre, ¿no? Porque el ángel confirma a María como su mujer. Le llama así: María, tu mujer. Y eso le llenaría a San José de gozo. Pero a la vez es un sueño bastante misterioso, porque dice que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Algo que nosotros ahora podemos entender bastante bien, porque conocemos el dogma de la Santísima Trinidad, pero que entonces, pues, una cosa difícil misteriosa. No muy fácil de entender. Y también es un sueño vertiginoso, porque ese niño que debe hacer suyo José, poniéndoles un nombre, Yeshua, que significa Yahvé es salvación,
ese niño cumplirá las promesas davídicas. De hecho, el ángel le llama así, hijo de David. O sea, cumplirá el anhelo de siglos y siglos del pueblo judío. ¿Y cómo lo hará? Pues de este modo salvará a su pueblo de los pecados, que es algo que evidentemente, como una vez te dijeron a ti, Señor, los fariseos, solamente Dios puede hacer. Y a la vez, Señor, algo absolutamente para el hombre, porque para salvar al hombre, si el hombre es un ser relacional y tiene trastocada su primera y fundamental relación, que es la relación con Dios, pues no hay nada sano en él, evidentemente. O esa primera relación se sana, o no puede haber salvación para el hombre. Y esto, pues es algo vertiginoso. Por eso, en el fondo, toda vocación, toda llamada de Dios, como lo fue la nuestra probablemente, pues yo pienso que es siempre así, alegre, misteriosa y un poco vertiginosa, que significa incontrolable, ¿no? No sabes muy bien dónde acaba, por dónde te lleva. Ojalá que nosotros también, Señor, pues estemos tan abiertos a tus planes, como lo estaba José. ¿Y qué hace José? Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Es decir, acoge libre y amorosamente los planes de Dios. Y yo pienso que con mucha alegría también. Y realmente, Señor, nosotros queremos también siempre responder a tus llamadas en la oración así, ¿no? Porque esta es la única respuesta posible a las llamadas de Dios. Volcarnos con toda nuestra alma, sin la más mínima duda o incredulidad. Nuestro Padre escribió ese punto que es tan breve, pero que es tan, no sé, ¿no? Tiene tanta fuerza, ¿no? ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero, con exclamaciones. ¿Qué ejemplo para nosotros, Señor? El de San José, el de nuestro Padre, el de los santos, que tantas veces retrasamos la puesta en práctica de lo que Dios nos hace ver en la oración. Una luz o un buen pensamiento fugaz que atraviesa el cielo de nuestra alma como un pájaro, quién sabe en qué momento. Oye, pues podrías tal, oye, pues tal. Una invitación a servir y olvidarnos de nosotros mismos. A veces, si analizamos nuestros pensamientos, en el origen hay como una invitación a darnos a un cambio de planes, un cambio de mente, una metanoia, una conversión. Y de repente nuestra inteligencia, nuestra mente divaga y discurre, no, pero es que en realidad tal, y si se va por otro sitio. Porque no tenemos esa finura que tiene San José. Una iniciativa apostólica que se nos ocurre, una corrección fraterna, en fin, las luces, las inspiraciones, las gracias actuales del Espíritu Santo que son tan importantes, ¿no? Un propósito de mayor sinceridad o de sonreír. En el fondo, tú, Señor, tu Espíritu, el Espíritu Santo, se revela humildemente en nuestras almas, como en sueños. Pero tantas veces nosotros lo dejamos y acabamos olvidándonos. Imagínate José, ¿no? Que, bueno, soña una cosa curiosísima, tú tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, se olvidara de aquello. Un autor que cita el Papa a veces, Charles Dubos, escribía la experiencia de la iluminación interior que él había tenido, la describía así. Cuando la luz ha brillado, todo consiste entonces en no dar tiempo a las tinieblas para formarse de nuevo. ¿No? A veces, la incertidumbre, las tinieblas pues ahí brilla una cosita, ¿no? Y dice, cógelo. Efectivamente, esa claridad pasa, puede refluir, y si tardamos en llevarla a la práctica, se retira como vino. Y entonces, añadía, me siento más tentado que nunca a saltar a otra cosa, a mi libro sobre Heidegger, a una ocupación cualquiera, en una palabra, a pensar para no pensar más en ello. A pensar en una cosa para no pensar. Pero estimo que ya no tengo derecho a esto. Qué misterioso el estado de gracia en cuanto a su surgimiento, en cuanto al tiempo que elige para mostrarse. Señor, qué gran verdad, ¿no? A veces
tenemos claro algo, pero lo retrasamos, lo vamos dejando y dejamos de ver claro. Está viniendo un chiste a la cabeza malísimo, ¿no? Pero esto, que una mujer, en fin, es un chiste, ¿no? Acaba con su marido de un disparo, ¿no? Y entonces él está en el juicio y le dice el juez, pero vamos a ver, señora, después de 40 años casados, ¿cómo se le ocurre a usted hacer esta barbaridad? Y le dice, pues ya sabe lo que pasa. Uno lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando. Bueno, pues... ¿Y qué ocurre con las gracias actuales? Que se pierde para siempre, ¿no? Una oportunidad maravillosa, y fíjate, ¿no?, en la vida de José, y que hubiera cambiado totalmente nuestra vida, la dejamos pasar. Y es verdad que vendrá otra gracia del Señor, pero no será esa, será otra distinta. Señor, que nosotros sepamos coger al vuelo todas esas indicaciones tuyas y sepamos ponerlas en práctica. Porque cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, inmediatamente. Y entonces luego le manda otro ángel para decirle otra cosa y otra gracia y le va mostrando el camino. Y nuestra vida, la vida se transfigura cuando somos así, como la de José. Es una vida en la que Dios nos lleva en sus brazos. Nos va, como decía nuestro padre, pon esto aquí, quita esto allá, haz esto otro. Así es como percibía nuestro padre de su vida. Charles Dubos, en esa cita que antes he comenzado a leer, decía, al que permanece atento, todas las cosas se le revelan, a condición de que tenga valor para no renegar en las tinieblas de lo que ha visto en la luz. Pues Señor, nosotros ahora, en esta meditación de este retiro, te decimos que nos gustaría... Sí, nos gustaría afinar nuestra alma, sintonizar nuestra alma con el Espíritu Santo, con los ángeles de Dios, que tantas veces a través son personas, son acontecimientos que nos van soplando en el oído, diciéndonos cosas, no de una manera clarísima, pero sí como en sueños, como San José, pero nos van indicando, nos van diciendo qué dirección tomar. Pues te pedimos que nosotros sepamos, como José, seguir esas cosas con alegría y de cabeza. Toda esta actitud de José, o estas actitudes de José, de San José, las condensa Mateo en la palabra justo. Justo. Dice que José, su esposo, que era justo. Y Benedicto XVI también recordaba que esta palabra justo, tzadik en hebreo, pues ofrece el cuadro completo, la descripción completa de cómo es el alma de José. Porque en el Antiguo Testamento esta palabra designaba el conjunto de una vida conforme a la Escritura. Y decía, si queremos saber qué significa justo, hay que mirar qué habla el Antiguo Testamento del hombre justo. Y empieza con el Salmo primero. El Salmo primero ofrecía para los judíos, y todavía es así, la imagen clásica del justo y por tanto de José. Dice así el Salmo primero, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. O sea, el justo vive en contacto intenso, diario, con la ley del Señor. La ley que es la Torá, la Sagrada Escritura, la revelación. La voluntad de Dios, además, no es algo impuesto desde fuera, sino que dice que es su gozo es la ley del Señor. O sea, es algo alegre. Es la ley, los mandamientos del Señor para el justo son algo que en su corazón se convierten espontáneamente en la buena nueva. ¿Por qué? Por el amor que él tiene a esos mandamientos del Señor, a esa voluntad de Dios. ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo andamos nosotros de amor
a lo que es voluntad de Dios para nosotros, a nuestra propia vocación, a nuestro lugar en el mundo, a ese espíritu de la obra que Dios nos ha entregado para vivirlo. Las normas y costumbres, por ejemplo, son para nosotros un gozo. ¿Cuántas veces, Señor, nos ha pasado esto, ¿no? Que tenemos un día muy apretado, tenemos que hacer muchas cosas, vamos un poco, en fin, como podemos ahí en medio de todo eso, y entonces de repente pues tenemos esa iluminación y decimos, a la porra con todo, ¿no? Sí, es el gozo de mi corazón hacer la oración ahora. No son para mí una obligación las normas de piedad, son como un derecho que Dios me otorga, un don que Dios me entrega, algo amable que llena mi corazón de gozo. Y entonces, ¡pum!, las ponemos delante. Las normas en realidad se ponen delante solas cuando nosotros amamos el plan de Dios para nosotros. No hay que hacer ningún esfuerzo. Habría que hacer un esfuerzo para no hacerlo. Habría que hacer un esfuerzo para no hacerlo. Recuerdo hace ya muchos años una persona, un hermano nuestro supernumerario, que trabajaba en la venta ambulante. Iba por los pueblos, montaba un S y vendía. Imagínate, es un trabajo duro. Se levantaba a las 4 con su coche, su furgoneta, iba tal, no sé qué, por Elda, Novelda, no sé, Crevillente, vivía por toda esa zona, ¿no? Y entonces iba, pues montaba su tal, estaba ahí todo el día vendiendo, agotador, y ya cuando terminaba recogía todo y me contaba que iba corriendo a la iglesia del pueblo y algunas veces llegaba y ya se la encontraba cerrada. No le había dado tiempo para ir a misa, y entonces se quedaba sentado con la espalda apoyada en la puerta de la iglesia, lo más cercano posible al Señor, o a veces iba al ábside de la iglesia y ahí hacía la oración y decía, Señor, qué pena, ¿cómo me...? Y entonces me parecía conmovedor, ¿no? Porque este hombre, como rezaba, era diciendo, vaya Señor, qué lástima, qué ganas tenía. Se veía que su gozo es la ley del Señor, la voluntad de Dios para nosotros. Sigue diciendo el Salmo, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Y esos cauces de agua de los que se nutre el justo, pues son la palabra de Dios. Ahí es donde el justo hunde sus raíces y saca fuerza para su vida. Y de nuevo, pues nosotros podemos pensar pues en el trato con Dios, en nuestras normas y costumbres, como hemos dicho antes. Ese es el cauce que fluye y que da vida a nuestra vida, que da fuerza y fruto a nuestra vida, también fruto apostólico. Señor, que yo sepa enraizarme en ti, en el sagrario, en la Eucaristía, que vamos a celebrar o a recibir dentro de un momento, dentro de unos minutos. Y luego el Salmo, pues termina así. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. ¿No? Cuando nuestra vida se funda en nosotros mismos, qué imagen tan gráfica, ¿no? Cuando no está enraizada en esa corriente de vida, ¿no?, que es el Señor, cuando confiamos en nuestras fuerzas, pues es paja que se lleva el viento. En otra ocasión el Señor dirá que es como una casa construida sobre arena, que se viene abajo. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El Señor protege el camino de los que aman la voluntad de Dios. ¡Qué consolador! Si nosotros nos centramos en eso, si nosotros procuramos amar la voluntad de Dios para nosotros, todo lo demás está bajo la protección de nuestro Dios. Y esta imagen que da el Salmo 1, explica Benedicto XVI, que es la imagen clásica, ¿no?, del Antiguo Testamento del justo, se completa con las palabras de Jeremías que dicen así: bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Es la actitud característica del justo, ¿no?
poner en Dios su confianza, alimentarse de su palabra. El lema de los Estados Unidos reza así, ¿no? In God we trust. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Y sigue diciendo Jeremías, será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. Es la imagen de nuevo del Salmo 1. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Es una promesa que el Señor nos hace maravillosa. No habrá acontecimiento de nuestra vida que pueda robarnos la alegría, el fruto apostólico, el fruto de caridad, la entrañabilidad de nuestra vida de familia, en fin, todo, ¿no? Todos los dones que Dios nos da. Si ponemos nuestra confianza en Dios. En fin, todas estas notas se aplican a José, pero también a María. Vamos a acudir y nosotros pertenecemos a esa familia, nos decía nuestro Padre tantas veces, ¿verdad? Vamos a acudir a ambos pidiéndoles que también nosotros sepamos vivir así estas Navidades y este Adviento. Anclados, Adviento ya pues queda bien poco, ¿no? Esta semana, pero anclados en la palabra de Dios, en la meditación y abandonados en su amor y en su voluntad con una enorme confianza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.